salpicar todo alrededor y que te va a quedar interrumpida por la mano. ¿Y ¿sí? qué tiene la mano de Nisman? ¿Qué tenía? En este caso el problema es que el dibujo está totalmente interrumpido. En una parte, una toalla que tendría que haber tenido sangre, no tenía sangre. Con lo cual piensan que ahí podría estar el cuerpo del tirador. Hay una parte también del dibujo de esa salpicadura de sangre que se interrumpe, que no está la salpicadura en la mano de Nisman y que podría ser la mano del tirador, y aparte hay sangre lavada en el lavatorio. Y explícame por qué no está golpeado el cuerpo cuando cae. Puede ser que haya caído contra el cuerpo del tirador, entonces eso amortiguó un poco la caída. Puede ser que también, o sea, que el impacto contra el suelo haya sido... Pero vos hablas de tirador, o sea, vos no descartás... A ver, vos descartás el suicidio, para vos ahí... Es la teoría de Arroyo Salgado. Yo, igual, ni siquiera ellos van a poder descartar de momento el suicidio. Es una teoría probable, pero menos posible. Empiezo a jugar con todos ustedes y a escucharlos a Marietana, a cada uno. Doctor, bueno, Tomás Fallini es abogado penalista, es un prestigioso abogado penalista. ¿Lagomarsino en este momento debería estar preocupado? Yo creo que sí, es decir, más allá de la imputación que ya se le puede formular por haber entregado un arma, esto ya de por sí es un delito. 189 bis es el que lo castiga. En este momento, si es que prospera la tesis impuesta por la doctora Arroyo Salgado, que es que la data de la muerte, es decir, en el horario, podría coincidir con el momento en que Lagomarsino estaba en el departamento. Si esto es así, claramente a Lagomarsino se le puede imputar el homicidio. Vos sos abogado penalista y te habrá tocado alguna vez trabajar con peritos de parte. Vas con tus peritos de parte, en este caso están los de Arroyo Salgado y están los de FEIN, los oficiales. ¿Quién va a tener finalmente la razón? ¿Quién va a decir, esta es la balanza que pesa más? ¿Quién va a determinar? Porque van Raffo y compañía y Ravioli frente a los abogados, a los peritos oficiales, o sea, uno de los dos tiene razón. ¿Quién define finalmente quién tiene razón? A ver, para empezar, el juez, es cierto, ordena un peritaje cuando hay alguna ciencia o alguna razón que se le escape a sus conocimientos y por lo tanto pide ayuda, por decirlo de alguna forma, a gente que sabe de esa materia. No está obligado, de todas maneras, a expedirse conforme lo hacen los peritos, es decir, de ninguna manera lo obliga al juez lo que diga un perito. Pero es cierto que lo que dice el perito oficial es en definitiva lo que generalmente se tiene en cuenta. En este caso en particular hay una divergencia fundamental entre lo que dicen unos peritos y los otros. Por lo tanto, lo que está previsto en el código, que en estos casos, el artículo 262 del Código Procesal Penal, prevé que en estos casos, cuando hay una divergencia muy grande entre lo que dicen unos peritos y otros, el juez lo que hace es, puede nombrar más peritos para que examinen esos exámenes y determinen o reproduzcan la pericia. Las dos posibilidades existen. El doctor Marietán es psiquiatra forense. Es, para mí, muy interesante escucharlo, sobre todo con el suicidio inducido. A ver, doctor, ¿usted alguna vez estuvo frente a un caso? ¿Existe en la casuística una persona que se suicide porque alguien lo indujo a suicidarse? No, yo no tengo ningún tipo de casuística de ese tipo. Sí sé que históricamente eso se ha dado. Por ejemplo, un caso muy resonado fue el del general Rommel cuando fue acusado de haber participado en un complot contra Hitler. Sí. Entonces se lo invitó a matarse, ¿no es cierto? Y ellos iban a hacer cargo de la familia. Y también es parte de los códigos mafiosos, cuando hay un grupo que mantiene un tipo de códigos particulares que incluyen a su manera un sistema de código de honor. ¿Qué es el trabajo de usted, de un psiquiatra forense? ¿Es determinar si una persona tiene un perfil suicida o no, por ejemplo? Sí, pero, por ejemplo, en la actualidad, ¿no? Los códigos, ese tipo de códigos, el hombre actual es muy individualista y se ama mucho y quiere mucho su vida, o sea que es poco probable que suceda algo así. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se saca? Porque todo el mundo dice es imposible que Nisman se quitara la vida por cómo es él, por cómo era él, perdón, por cómo encaraba las cosas, estaba frente al día más importante de su vida para el cual había trabajado mucho. ¿Ustedes pueden tomar en cuenta eso para determinar si lo hizo o no? Totalmente. Hay que pensar una cosa que nosotros pensamos habitualmente. El suicidio es aquel que ha perdido la ilusión de futuro. La línea de sentido de su vida se corta y queda en el vacío. Y eso se ve, ¿no es cierto?, en toda la conducta. Es una persona que, desde el punto de vista técnico, tiene una depresión. La depresión es una inhibición de la conducta,
una tristeza manifiesta que a su vez es transmitida a la gente más significativa que está alrededor de él. O sea, lo nota, el alrededor del suicida nota algunos nota es un proceso, ¿no es cierto?, que la gente alrededor lo nota, ¿sí? Y además el suicida sí o sí va dejando señales, ¿sí? Y por último, ¿no es cierto?, lo más importante de todo, el que se va a suicidar, sobre todo este tipo de personas que tienen tan alta responsabilidad, deja un par de frases que dice: no culpen a nadie, no me banco esto, me mato. Claro. O sea que en este caso no se cumple nada. Ninguno de los elementos del suicidio se cumple aquí, y tampoco la historia previa, las horas previas, los días previos, el tipo de personalidad de este hombre no coincide en absoluto con un suicidio. Ahora, y vuelvo con ustedes, no vuelvo con Gabriel. Olga, ¿has estado en escenas de crimen? ¿Has estado allí? A ver, vino aquí Toma el otro día y no recuerdo quién y borró una huella de mi teléfono. Agarró un pañuelito y me borró, me dijo: ya está borrada la huella digital de tu teléfono, o sea que el teléfono que yo utilicé. ¿Es muy fácil, es fácil o es imposible maquillar una escena de crimen para hacerle creer a la justicia otra cosa de lo que realmente ocurrió? A ver, un killer profesional, un asesino profesional, un sicario profesional, ¿puede maquillar todo como un suicidio? Limpiar con tiempo, tomarse sus horas, limpiar, esperar que el fiscal en ese caso falleciera porque tuvo una lenta agonía. ¿Puede maquillar todo, limpiar la sangre, que no quede nada y confundir a la escena de los que van a investigar? ¿O es muy complicado? Solamente se ven las películas. En la práctica vemos, por ejemplo, en este caso es un ejemplo de que no, ¿sí? Porque eliminó la sangre en el laboratorio, pero el luminol, que detecta sangre hasta lavado 1 en 10.000, lo reveló que en ese lugar había sangre que había sido eliminada. Después, corrió el cuerpo, teóricamente. Yo estoy hablando todo en base a lo que dicen los peritos de lo que ha trascendido, ¿no? Sí. Corrió el cuerpo y lo colocó en una posición que aparentemente confundió en un primer momento, pero un análisis más pormenorizado demostró que el manchón de sangre sobre el que había transferido la remera de Nisman no coincidía con la superficie inmediata abajo, lo que mostró que había sido movido. O sea, al ojo del experto no debería escaparse, ¿sí? Yo he esparcido perito de parte en varias causas donde se discutía una posición u otra. ¿Una posición u otra del cuerpo? No, una posición u otra en cuanto a homicidio o suicidio, si había sido armada la escena o si había sido alterada. Y un estudio más pormenorizado generalmente te demuestra las falencias. A vos te tocó, ¿no? Te tocaron algunos casos y no sé si lo querés contar, pero que se altera la escena del crimen. Sí, sí. Y me han tocado casos donde yo creo que pasó algo parecido a lo que ocurrió aquí. Es decir, yo creo que aquí el peor, es decir, estamos discutiendo un montón de cuestiones y hay un montón de dudas porque me da la impresión, por todo lo que he escuchado, que en realidad desde el día 1 se fue a buscar un suicidio. No se fue a investigar seriamente. Creo que en un caso como este tendría que haberse partido de la hipótesis de un homicidio y, sobre la base de todos los estudios, en todo caso descartarlos y llegar a la conclusión de que podría ser un suicidio. Creo que se hizo la inversa y eso hoy trae un montón de problemas. ¿Qué es el punto 12, Gaby? Bueno, el punto 12 es el punto oculto en el informe de 100 páginas que presentaron los peritos de parte, y es el punto que afirma que Nisman fue asesinado. Este punto tiene muchos problemas, inconvenientes, por ahí detalles técnicos legales, porque tiene que ser demostrado a la perfección. Entonces, vos cuando haces una teoría de un homicidio, tenés que demostrar a la perfección que tu teoría es correcta, es 100% comprobable científicamente. Entonces, por ahí lo que tiene este punto es que es muy difícil de comprobar científicamente. ¿Cómo comprobás que una persona lo mataron de la forma que vos decís y en la posición que vos decís? Y bueno, esto va a tener que resolver Fein, que es una fiscal que está muy convencida del suicidio. Una fiscal que desde el día 1 cree que Le Parque era inviolable, se podía ver todo, que no hubo una tercera persona en el baño. Y Fein es una fiscal que está jugada al suicidio desde el día 1. Fein está jugada al suicidio. Está jugada al suicidio. No sabemos si es por inducción o si es por algo que cree ella, pero Fein está jugada al suicidio.
Bueno, es lo que justamente nos llama la atención a todos y seguimos aún sin poder determinar. Lagomarsino, recién contabas vos, Tomás, que podría preocuparse si la data de muerte coincide con la hora en el que él estuvo. La teoría del segundo cadáver, que hoy Sandra Arroyo Salgado dijo que no la había escuchado, ¿no? Que fue de Asís. Recordemos que es una persona que apareció calcinada a 100 metros del EPAR. Esta persona, se hicieron exámenes de ADN, se trató de identificar, todavía no sabemos quién es. Pasaron ya 30 días de la aparición. Nadie reclamó el cuerpo. Nadie reclamó el cuerpo tampoco. Se cree que es un indigente. Se había encontrado al lado de este cuerpo 2 botellas, una con nafta y otra con alcohol. Y se cree que es una persona que se prendió a la gonza. Hay fotos del momento en que la mujer esta se quema. Hay fotos. Y no sabemos de dónde salieron tampoco. ¿Existe en Argentina, ¿no? Pero a este nivel de sicariato? O sea, si esto fuese hecho por un sicario, doctor, o sea, ¿usted ha visto alguna vez un caso así o parecido de un sicariato casi perfecto si esto fuera así? Sí, yo he tenido casos donde han ocurrido aparentes suicidios que luego existió firmes sospechas de que eran homicidios, bueno, finalmente esas sospechas se concretaron, no fue posible determinar la autoría, eso por supuesto, y esto es muy difícil de establecer, es decir, probablemente aquí quiero creer que se va a terminar descubriendo si esto fue un suicidio o un homicidio. ¿Se va a terminar descubriendo? Yo creo que sí. A la larga, en general, este tipo de casos, miren, yo soy abogado, por ejemplo, en el caso de Mujica, digamos, y bueno, todos los años que ocurrieron del homicidio de Mujica. No recuerdo el caso. Del puro asesinado. Ah, perdón. Hoy se sabe quién es el autor. Se sigue hablando, se sigue discutiendo si fue la AAA, si fueron los montoneros. Hoy se sabe quién fue el autor material. Pero después de tantos años llegaron a la conclusión. Sí. ¿Y casos más cercanos? Y en casos más cercanos, sí, por cierto. Pero en mi experiencia fue muy difícil, o no se ha logrado hasta ahora, descubrir al autor. Es decir, se ha podido establecer si es un homicidio o si es un suicidio. Lo que no se puede descubrir es quién fue el autor material de esos homicidios. Doctor Marietán, recién hablamos del suicidio inducido, ¿no? Que usted no lo ha visto y que se podría haber, es muy difícil de poder corroborarlo. Antes que me haga la pregunta, siguiendo el tema del sicario, yo creo que el sicario exitoso, que es aquel que hace aparecer un accidente o hace aparecer un suicidio, el caso se toma como un accidente o como un suicidio, punto, ahí se cerró. Es decir, no hay forma, digamos, de abrir la investigación para de otra manera. El sicario que hace un buen trabajo para lo que es un buen trabajo justamente, que es matar, te da dos hipótesis, o suicidio o accidente. ¿No es cierto? No te da suicidio o homicidio. Exactamente, o sea, suicidio o accidente. Y toda la orientación sigue en ese sentido. O sea, se suicidó al punto, no hay apertura, ¿no? ¿En este caso falló el sicario? Acá creo que no hubo tiempo de terminar el trabajo, ¿no? De terminar adecuadamente. Ahí entraría Patcher. Ahí entraría Patcher. No entiendo eso, David. Tal vez el sicario tenía que hacer un trabajo y Patcher se entera antes y no puede terminarlo. Es la teoría que tiene Damián Patcher, periodista de Buenos Aires. Está bien. A ver, hay un montón de versiones sobre quién le informa a Patcher. Sí. La versión más jugada es que era gente del Mossad o que le avisaron desde afuera, y la versión menos jugada es que le avisó el médico de Swiss Medical que yo le hice una entrevista a Patcher y le pregunté si era del Mossad y me dijo que iba a hacer algo que iba a usar el gobierno para atacarlo a él. O sea que él está... o sea, si Patcher no hubiera... ¿A qué hora te enteraste vos de la muerte? Yo me enteré, 12. Yo le llamé a él a las 12. Él tuitea a 11:30. Sobre la muerte. Pero ¿cuántas horas hubieses estado? ¿Cuántas horas de...? A ver, es interesante lo que dice Marietán. Patcher se entera antes que Fein, antes que Bernie, antes que Cristina. ¿Y qué significa eso para vos? ¿Cuál es tu Él se entera antes. De alguna forma se entera antes. Y eso por ahí rompe un poquito algún tipo de... algo que se estaba armando, que se estaba cocinando. No entiendo, haceme la escena más concreto, a ver. Por ahí estaban organizando algo en el edificio, en la casa de Nisman, y Patcher adelantó todo eso. ¿Estaban acomodando la escena del crimen? Imagino en la teoría que da Damián Patcher.
O sea, no es fácil para una persona que tiene que acomodar una escena de crimen, o sea, lleva horas entonces eso. Lleva su Oiga, tiempo, ¿no? Doctor. Sí, lleva su tiempo. Es que teóricamente los peritos se confunden con el teórico espasmo en la mano, ¿sí? Eso no es algo que conozca cualquiera. No saben que, o sea, en el periodo agónico se podría instalar el supuesto reflejo que el suicida. Pero, a ver, Olga, te juro que sos tan buena haciendo el laburo que haces, yo no te entiendo, hacémelo más espasmo en la mano, no entiendo, a ver. Mucho se habló del espasmo en la mano. A veces en la mano del tirador queda como congelado en el momento del disparo. Queda duro. Queda duro cuando la porque mano se en la produce un posición- Como un calambre. Sí. Claro. Eso no siempre aparece, pero cuando aparece es inequívoco de suicidio. Ahora. Muerte ¿por qué? instantánea. Porque Suicidio no con se muerte puede hacer instantánea. Muerte instantánea, post-mortem. instantánea. Lo dice el mismo libro de Rafford, no puede generarse post-mortem. Ahora, ¿qué pasa en el periodo agónico? Cuando el sujeto tiene... ¿Vos estás hablando del dedo? ¿Cómo Claro, quedó? el dedo como Y yo, se me lo explicaron y no lo logré entender, soy muy duro para eso. Vos te El disparás. dedo de Nisman, ¿cómo quedó? ¿Quedó como un gancho? como si estuviera como en un gancho, Claro. como si estuviera disparando. Quedó como en un gancho, como si estuviese disparando. De mucha precisión, el corazón se para de inmediato y el corazón es la bomba que mueve la sangre. Y al no estar la bomba, no hay más sangre. Ajá. Entonces el dedo queda sin actividad porque no tiene el combustible para moverse. O sea, que el que, vamos a saber, Olga, vamos a suponer, montó la escena del crimen, está bien, pero erró cómo acomodó el dedo de Nisman. O sea, lo puso como si hubiese sido una muerte instantánea cuando debería haberlo puesto como lo que fue, una muerte con agonía. Claro, O trató de simular que había muerto en el momento que disparó. Eso confundió a muchos, porque cuando se habló del espasmo en el dedo, es más, la fiscal lo menciona en varias oportunidades. Era la prueba más importante del Como que suicidio. Y ahí volvemos a Patcher, porque Patcher tuitea que está en un charco de sangre. Y esa información no se sabía hasta después de 4 o 5 días después. El charco de sangre indica la cantidad de tiempo. Este micrófono me está diciendo que está haciendo mucho ruido el de Olga, ¿eh? Estamos con un problema allí, me están avisando justo al celular. ¿Qué me decías, La Marieta? cantidad de sangre bombeada por el corazón, mientras la persona está inmóvil, Ajá. la cantidad de sangre que hay en ese charco que llaman de sangre, indica la cantidad de tiempo que estuvo agonizando, o sea, vivo, Sí. el fiscal. Hay peritos que dicen que fue de 20 minutos a 6 horas la agonía. En ese periodo de tiempo no se sabe exactamente cuándo murió, desde el momento del disparo al momento que muere, no se sabe si fue 20 minutos después del disparo o 6 horas después del disparo. Es muchísimo tiempo. ¿Cómo sigue esto ahora? A ver, ¿cuáles son las próximas horas? Porque ahora hay que determinar si tienen razón los peritos de Sandra Arroyo Salgado, doctor, o si Tenemos tiene la junta. La junta La médica. Junta se va a hacer seguramente, se va a ampliar el peritaje, se van a incorporar nuevos procedimientos probablemente, porque creo que una de las razones que dan los peritos de Arroyo Salgado es que ellos utilizaron elementos y procedimientos distintos y por eso llegan a estas conclusiones. Entonces probablemente se tenga que ampliar el informe a estos procedimientos. Se deberían incorporar, lo lógico sería que se incorporen nuevos peritos oficiales y bueno, y se haga una junta entre todos y se termine definiendo concretamente qué Por ocurrió, consenso, digamos. como pasó Por con consenso. Ángel Sí, Rawson. exactamente. Exactamente, con Puede Ángel que Rawson pasó que hubo una segunda, ¿no es cierto?, opción por una junta de expertos, de Exactamente. peritos. La junta puede quedar desierta también.